Primero, como estamos viendo, ¿ya? Ya lo terminamos y de ahí vamos con otro. A ver, les comparto nuevamente la pantalla. Ya. Mucha atención, jóvenes, mucha atención. Hace un momento Christopher dijo que aquí la conclusión de este silogismo debería ser que todos los gatos son mamíferos. Y está equivocado. No carga la pantalla. Sí, ya creo. Cargó. A mí no me carga. Ahí está, ya recién cargó. Sí, ya está. Ryan Lucero dice ningún tipo. Claro, exacto, muy bien. Aquí ya en el chat Ryan Lucero me escribió cuál es el argumento, por qué no está bien la respuesta de Christopher. Y la respuesta y el argumento es sencillo para entenderlo. ¿Por qué no está bien la respuesta que nos dio Christopher? Porque si tú te das cuenta, el ejercicio me decía que tengo que hacer un silogismo que sea tipo E-A-E. Es decir, universal negativo, afirmativo y negativo. Por tanto, la tercera proposición, que es la conclusión, va a estar elaborada en negativo. Y aquí Christopher comenzó elaborándola en afirmativo. Dijo, todos los gatos, está afirmando. Entonces aquí está el primer error, Christopher. Aquí debemos comenzar con la palabra ningún. La palabra gato en este caso sí está bien, porque aquí lo que tenemos que hacer es seguir la figura. Observen todos la tercera línea de la figura. Primero va el término S y después va el término P. Christopher nos dijo que aquí va mamíferos, pero vamos a ver. Y miren, resulta que mamífero era el término M. Mientras que aquí la figura, miren, dónde está la flecha, observe dónde está la flecha, me pide que primero va S y después P, no M. ¿Y cuál era el término P? Pues era invertebrado. Entonces aquí en vez de mamífero sería invertebrado. Entonces sería la conclusión, ningún gato es invertebrado. Ahí sí estaría bien ya la conclusión. Como les decía, para no perderse en esto, ustedes tienen que seguir exactamente la figura, el orden que les da la figura, y ahí no van a tener problemas, no se van a perder en ningún lado. Entonces, en todos sería lo mismo, dependiendo de la figura y lo que pida. Así. Depende de dos cosas, depende de la figura y depende del tipo del silogismo. Aquí en este caso le pedí uno que es tipo EAE. ¿Qué pasaría, Leslie, si yo en el examen les digo, no, no quiero tipo EAE, quiero un silogismo tipo AAA, triple A? Todas en universal afirmativa las tengo que Exacto, hacer, dependiendo de la figura. exacto. En ese caso tendrían que hacer todas las proposiciones lógicas en universal afirmativo. ¿Y qué pasa si yo le digo, no, ahora yo quiero que haga una tipo A y O? La primera tendría que ser, Universal afirmativa, particular afirmativa y particular negativa. exacto. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos, ojo, a dos cosas, al tipo de silogismo y segundo punto, tienen que estar atentos a la figura. La figura le da el orden en que usted tiene que colocar los diferentes términos, el término P, M y S. ¿Sí? Como les decía, en el examen no le voy a pedir que usted escriba. Eso es un poco más difícil, incluso llegar a escribir, a construir estos silogismos, pero sí le voy a pedir que por lo menos identifique correctamente cuál sería la conclusión de acuerdo a esa figura, por ejemplo. Profesor, ese ejercicio se puede colocar en el cuestionario. Ese ejercicio. Ahí así pueden colocarlo, ajá. Por eso tómenle una captura, puede ser una captura o... Sí, una captura más rápido. Ahí está. ¿Listo? Sí. Profesora, en la última pregunta sobre el lenguaje lógico simbólico, esa sí la hice, pero no estoy segura de mi respuesta. Ah, ya. Sí, profesor. Esa es difícil. Esta de aquí, ya. Sí. Mire, a ver, vamos a hacer la primera. Dice, representa en lenguaje lógico simbólico las siguientes expresiones. Profesor, mire. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. Ya, para esto usted tiene que tener en cuenta este cuadrito de aquí, mire.
Si usted se lo aprende de memoria, le felicito. Tiene buena retentiva, hágalo. Y si no, tranquilos, pues lo consulta, ¿no? Con todo, lo importante es que lo tenga a mano para que si usted no se acuerda de algo, enseguida lo consulta y verifica qué símbolo tiene que colocar. Ya. Vamos a analizar el primer ejemplo. El primer ejercicio. Dice, Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. Profesor, ese ejercicio, mire, No se puede leer, Anastasia, no puedo leer. mire, yo acabo de dividirlo En la variables. diapositiva como dice el ejemplo. Yo Ya. puse P y Q. P, Roberto hará el doctorado y Q obtenga la licenciatura. Está bien. Entonces, es P, la flechita de izquierda a Bicondicional. derecha, Q. Está bien, Bicondicional Q. Anastasia. Ajá, está bien. Pero en este caso, como dijo Gabriela, me parece que fue, se trata de el conector, fíjense en el conector que dice cuándo y solamente cuándo. Este es el conector. En este caso, el conector, como ustedes bien lo han dicho, es bicondicional. ¿Y cómo sé eso? Pues fácil, porque aquí yo estoy familiarizado con el significado de los conectores y observen ustedes el significado del conector bicondicional. Miren el símbolo. Es una raya con dos flechas, una a cada lado, una a cada punta de la raya. Y este se llama bicondicional y significa sí, solo sí, únicamente, o también cuando y solo cuando. Ahí está, cuando y solo cuando. Ese es el conector que yo tengo en el ejercicio, por tanto ya me di cuenta que es bicondicional. Entonces, ¿cómo les debe quedar la respuesta? Aquí está la respuesta, miren. Así le debe quedar la respuesta del primer ejercicio. Revise, chequee su cuestionario. ¿Así le quedó la respuesta o no? Y si no, pues ahí Sí. tiene... La primera sí está, sí la hice, pero ya la segunda y el resto ahí sí no lo Sí, puedo hacer. profesor. O sea, sí lo hice, pero no estoy segura. Ya listo. A ver, dice la segunda, si hay verdadera democracia, entonces no hay detenciones. Ya, vamos a verlo. A ver, déjeme chequear aquí. Quiero mostrar. Y ya, dice, si hay verdadera democracia, entonces no hay detenciones. Ah, El no, conector es entonces. no, Entonces es el conector y si hay estoy, verdadera democracia sería... no, lo leí incompleto. Falta. El ejercicio dice, el ejercicio completo dice, si hay verdadera democracia, entonces no hay detenciones arbitrarias ni otras violaciones de los derechos civiles. Ah, Hay dos conectores. exacto, hay dos conectores y aquí hay tres variables. Sería entonces y ni. Ajá, Sí. muy bien, ahí está lo interesante de esto de aquí. Yo separé las variables en tres. Puse que P era si hay verdadera democracia, Q hay detenciones arbitrarias y R si hay otras violaciones de los derechos civiles. Ya, exacto, serían tres variables. A ver, dime la primera variable, Gabriela. Si Sería, hay verdadera democracia. ya, verdadera democracia sería la primera. La segunda Hay detenciones arbitrarias. sería detenciones arbitrarias. ¿Y la tercera? Otras violaciones de los derechos civiles. Ya, bueno, otras violaciones de los derechos civiles. Muy bien. Observen, jóvenes, las tres variables, cómo están divididas en este caso. Entonces, en total tenemos la variable P, la variable Q y la variable R. ¿Sí? Vamos a ver. El primer conector que tenemos aquí dice, si hay verdadera democracia. En primer lugar, ahí ya me está colocando un No, condicional. condicional, correcto. Es decir, eh, que para que todo esto de acá, es decir, para que no hayan detenciones arbitrarias, para que no hayan violaciones de derechos civiles, ¿cuál es la condición?
que haya. Sí hay verdadera democracia. Perfecto. Ahí yo tengo ya la condición. Ojo, analice el lenguaje, analice el lenguaje. La condición está afectando a todo lo demás de la frase, a todo el resto de la oración. La condición afecta a todo. Entonces, a la hora de representar, yo voy a colocar aquí mi variable P. Listo, coloco la variable P. El ¿Cuál era el condicional. símbolo del condicional? Ajá. ¿Cuál era el símbolo del condicional? Una flecha a la derecha. La Excelente. flecha, eso mismo que yo sabrán. Muy bien, excelente, jóvenes. El condicional, el símbolo es la flecha a la derecha. Entonces aquí le voy a colocar una flechita a la derecha. Listo. Ahora bien, como la condición está afectando a las dos variables siguientes, ¿cómo yo puedo representar que el hecho de que la condición me afecta a todo el conjunto de Por un paréntesis. Por un Perfecto, paréntesis. perfecto. Entonces yo procedo a abrir paréntesis y voy a meter dentro del paréntesis todo lo que está siendo afectado por esa condición. Listo. Entonces vamos a analizar ahora la variable Q. Dice la variable Q, entonces, no hay detenciones. ¿Qué conector, qué partícula tengo aquí? Negación. Negación. Negación Q. La negación Q. ¿Y cómo represento yo la negación? Con una, ¿se acuerdan? Con una L, pero... Al revés. Exacto. Con una L, pero invertida, al revés. A ver, vamos a ver si aquí me sale. Bueno, más o menos así sería, pero así. Bueno, siempre resulta en Word un poquito difícil dibujar esto, pero ahí tengo ya la negación, más o menos. Entonces, después del paréntesis, coloco la negación. Ahí tengo ya la negación. ¿Negación de cuál de las variables? De la variable Q. Muy bien, ahí tengo la variable Q. Luego, vuelvo a leer el ejercicio y el ejercicio dice, ya no hay detenciones arbitrarias. Luego dice, ni otras violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Dice entonces, no hay detenciones arbitrarias ni otras violaciones de los derechos humanos. ¿Cuál sería el conector aquí? ¿Qué partícula aquí tengo de conector? ¿Y qué tipo de conector sería? Una V al revés. Exacto, aquí yo necesito una V al revés porque tengo el conector ni. Observen aquí donde dice conjunción, voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí miren, significado de conjunción y además, sin embargo, que, pero también, ni. Ahí está mi conector. Entonces yo procedo a colocar una V, pero al revés. Y ahora, ¿cómo dibujo la V al revés en Word? Con líneas, voy a tocar con líneas. Entonces coloco aquí mi conector, que es una V al revés. Y listo, aquí tenemos la V al revés. Pero hay una particularidad, que este conector ni, al mismo tiempo, cuando tú dices, por ejemplo, le dices a un compañero, no hagas esto ni aquello. Le pregunto algo, la partícula ni, aparte de conectar, ¿también está negando, sí o no? Sí. Sí, Correcto. Y como también está negando, entonces al lado de la conjunción, usted coloca nuevamente la negación de la tercera variable, que sería la variable R. Y ahí sí, yo procedo a cerrar mi paréntesis. Entonces, la respuesta del segundo ejercicio queda así, de esta manera. Mire, ahí usted tiene. ¿Sí? Entonces, en esto, jóvenes, esto les ayuda a desarrollar muchísimo su análisis del lenguaje, paso por paso, viendo los conectores y que esta palabra, ¿qué nomás afecta? ¿Afecta solo a una variable o afecta a todas las variables? Todo eso aquí lo pensando y analizando. Por eso nos ayudan estos ejercicios. Ajá. Entonces, miren, ahí tenemos ya otro ejercicio resuelto, que sería el número 2. Cópielo o anótelo, dibújelo para que usted lo ponga en su cuestionario que esté bien hecho.
Sí, y así entonces también tengo que seguir resolviendo, razonando y analizando los demás ejercicios. Que en ¿Y cómo total, sería la última? La de una de dos, o sea, ya, dice una de dos. O salgo a dar un paseo o me pongo a estudiar como un genio. A ver, ¿cuántas variables habrán aquí? ¿Qué dicen ustedes? 3, 4, 10, ¿cuántas hay? Dos. Exacto, aquí solamente hay dos variables. Entonces voy a tener mi variable P y mi variable Una de Q. dos sería como un contexto, ¿verdad? Eso, muy bien, excelente. Excelente, le felicito. Así es. Una de dos viene a ser solamente como el contexto que rodea a la proposición, nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso, variable P, ¿cuál sería? Sería Salgo a dar un paseo. salgo a dar un paseo. Y la variable Q, ¿cuál sería? Me pongo a pongo a estudiar estudiar como como un un genio. Me pongo a estudiar como un genio. Muy bien. Así se van a poner a estudiar ustedes para el examen de filosofía. Listo. Muy bien. Entonces, como ya tengo identificadas mis variables, simplemente para representar el lenguaje lógico simbólico, anoto P y luego anoto Q. Ahora, ¿qué tipo de conector está uniendo mis dos variables? Dice, o salgo a dar un paseo o me pongo a estudiar. Vamos a ver. Era el último. Exacto, muy bien. Aquí tengo, porque se repite ese disyuntor o, porque dice, mire, lea nuevamente el ejemplo. El ejemplo dice, o salgo a dar un paseo. Ahí está la primera o. Segunda o dice, o me pongo a estudiar como un genio. Ahí está la primera y la segunda letra o. Y observe usted, en el disyuntor exclusivo, aquí está efectivamente o y luego o. Por tanto, el símbolo que voy a colocar aquí, ¿dónde estaba? Ya, el símbolo que voy a colocar aquí es la B, pero con una rayita horizontal a debajo. Y miren, facilísima. Ahí está ya la respuesta del último ejercicio. Ahí está, miren, así les quedaría. Voy a poner con letra un poquito más grande para que se note. Ahí está. Bien, jóvenes, bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, me alegro que al menos hayamos podido despejar sus dudas. Claro, los demás ejercicios ya tienen que ir a tratar de hacerlos ustedes. Vuelvan y relean las diapositivas que les envié, lean, traten de entenderlos una y otra vez y esto se les va a hacer después muy fácil. Bueno, jóvenes, vamos a hacer algo. Lo que pasa es que ya la próxima semana nosotros entregamos ya las notas. Este cuestionario ustedes ya lo comenzaron a resolver la semana pasada, también en la hora clase se les explicó, se pidió que lo vengan resolviendo en la casa también lo que puedan, y hoy era solo para despejar las dudas, ¿sí o no? Eso quiere decir que no era para hacer todo el cuestionario esta clase, sino para despejar dudas y reforzar. Entonces, con esto yo entiendo y asumo pues que las preguntas que me hicieron pues son las dudas que se las ha tratado de explicar y de despejar. Por tanto, les voy a pedir, jóvenes, que este cuestionario ya terminado lo van a subir mediante una asignación. Y les voy a pedir que me lo suban hasta el día sábado en la noche. ¿Les parece? Para yo el día domingo dedicarme a revisar, calificar y también para avisarles, porque a veces hay estudiantes que se olvidan, que no envían. Yo tengo que notificar, avisar y pedir que me envíen los trabajos para que no tengan promedios bajos. Profesor, una pregunta rápido. Era en el último ejercicio que decía, o tú estás equivocado o es falsa la noticia que has leído. Cuando dice que es falsa, estaría ahí negando, ¿verdad? O tú estás equivocada o es falsa la noticia que has leído. No, no Porque el necesariamente. conector es todo. Solamente es un disyuntor exclusivo porque tienes o al inicio y luego tienes o en la mitad. O tú estás equivocado Entonces, o es falsa la noticia que has leído. ya. Pero no, no Entonces está en... sería P, disyuntor exclusivo, Q, así. Eso es todo. Eso es todo. Ya. Sí, exactamente. Sí, jóvenes. Entonces,
llegamos a ese acuerdo, jóvenes, ¿sí? Para que me envíen el trabajo hasta el día sábado en la noche. Como tienen que hacerlo a mano, tómenle fotos y me las envían en la asignación que le voy a crear. ¿Listo? Es para este sábado. Sí, para este sábado. Lo que pasa es que ya a partir del lunes tenemos que pasar notas. Entonces Ya. ya no nos queda más tiempo. Pero bueno, por eso nosotros fuimos precavidos, nos adelantamos y desde la semana pasada ustedes ya están haciendo este trabajo. Entonces, pues yo sé que solo les falta completar estas preguntas donde tenían dudas y nada más. Por tanto, no es un trabajo inmenso, sino que solamente que usted tiene que completar lo que le falta, nada más. Listo, jóvenes. Entonces, ya les voy a publicar la asignación más tardecito. Revisen para que ahí envíen el trabajo, ¿sí? En fotos. Tienen que tomarle fotos y me lo envíen. ¿Listo? Ok, jóvenes, cuídense. Un gusto verlos, saludarlos y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Chao, profesor. Chao, profe, cuídese. Cuídense, chao.